ustedes, estimados cursantes, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia estará a cargo del doctor Juan Carlos Mas. El doctor Juan Carlos Mas es docente, investigador, empleado en las experiencias curriculares de Derecho Procesal Penal y Filosofía del Derecho por la Universidad César Vallejo del Perú. Es director del Taller Permanente de Derechos y Literatura, conferencista nacional e internacional en temas de derechos humanos y derecho y literatura. El doctor ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, estimado doctor. Un gusto saludarle desde Ecuador. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches por intermedio suyo también al doctor Damián y con ello también a todas las personas hoy presentes acá escuchando este diplomado internacional de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal que viene siendo realizado por Latin Juris y por demás instituciones que vienen obviamente respaldando las actividades académicas que ustedes muy bien vienen realizando. El día de hoy vamos a hablar sobre una figura interesante que digamos que la jurisprudencia en estos últimos tiempos un poco ha desarrollado, pero que ha servido sobre todo para tratar de hablar sobre esta famosa teoría de la verdad que es finalmente la razón de ser del derecho procesal penal. Porque no existe otra forma y otra razón que la verdad misma sobre el cual obviamente tiene que vincularse el proceso en esencia, ¿no? Hay dos posiciones, hay contraposiciones, siempre esto es un punto razonable, una posición que te plantea pues el Ministerio Público y otra es la posición de la defensa técnica y finalmente el juez a partir de la doble posición y de estas dos teorías, ¿cierto?, enmarcadas, es lo que finalmente va a tener que resolver sobre dimensiones propiamente de las reglas de las máximas de la experiencia, la sana crítica, la lógica, ¿cierto? Y sobre todo la forma deductiva e inductiva de cómo tendrá que hacer valoración interna y valoraciones externas. Dicho esto, nos interesa a nosotros hablar sobre una figura denominada el testigo impropio. No sé si es que, a ver si me permiten en todo caso, porque había preparado también unas diapositivas para poder obviamente desarrollar en ese sentido el punto pues de la exposición. No sé si es que se logró pasar esta diapositiva y de no ser así, en todo caso, me permito simplemente poder desarrollarlo en lo que nos corresponde. Ahí está, correcto. Listo, doctor, ahí está. Sí, podría, por favor, sí podría bajarlo en la primera diapositiva. Bien. Sí, interesante. Esto es lo que nos interesa a nosotros para poder explicar. Una de las cosas, pues, de la figura del testigo impropio, habría que decir que en realidad es una figura que proviene desde la jurisprudencia española. En realidad, en España sucede una situación muy interesante que nosotros, como parte de la nomenclatura jurídica, ¿no es cierto?, en el cual nosotros tenemos muchas similitudes, viene, pues, a adherirse al Perú. El famoso testigo impropio, es decir, aquella persona que es parte de un proceso, ¿cierto? Y que de repente, en un primer momento, decide aceptar la pena, y aceptando la pena decide también ser un testigo impropio, porque la naturaleza del testigo, pues ya vamos a ver que tiene otra, o sea, las clasificaciones de testigos es aquella persona que no participó o en todo caso que simplemente ha sido un veedor de primera o segunda fuente, ¿no es cierto?, para la acción del delito que se haya cometido. Pero concluye o se puede realizar un testigo impropio si una persona acepta la pena y se va, ¿no es cierto?, con esa figura, con esa calificación a juicio oral, ¿no es cierto?, para declarar contra aquellas personas que han sido parte de la investigación. En castellano es la persona, digamos, quien se asemeja mucho la figura del testigo impropio al famoso colaborador eficaz, porque vamos a entender que el colaborador eficaz termina siendo, pues, la misma persona que ha cometido un delito dentro de una estructura organizada y siendo esta, ¿no es cierto?, confiesa cómo se ha desarrollado, cómo es que ha existido el itercrimen, la funcionalidad, el tiempo, en este caso clasificación, tipologías y todo lo demás las demás circunstancias que tendrá que narrar para decir, ¿no es cierto?, quiénes han cometido el delito y cómo se ha cometido el delito. Siendo esta la situación,
entonces el testigo impropio podría en un primer momento asemejarse, ¿no es cierto?, a las mismas condiciones que un colaborador eficaz. Pero podría, digo, porque un colaborador eficaz tiene una naturaleza diferente y en el Perú tiene una legislación propia para poder ser incorporado. En principio es aspirante a colaborador eficaz. Y lo más extraño, de eficaz, no sé cuánto tiempo va a pasar todavía para que nuestra jurisprudencia como tal, es decir, nuestros juristas como tal, nuestros jueces como tal, puedan finalmente incorporarlo dentro de la eficacia, porque no es nada eficaz. El primer caso de colaborador eficaz hasta el día de hoy subsiste, ¿no es cierto?, en los delitos de crimen organizado, y es un delito del 2015. Hasta la fecha aún no ha llegado siquiera a juicio, todavía se encuentra en etapa intermedia, para tener claro de cuánta demora o cuánto no se cumple con ese segundo punto de eficaz, la eficacia, ¿no? Me interesa también un tema interesante, ¿no? Lo que podría ser dentro de la clasificación de testigos, o lo llamado, pues, exceso de pena que no responden penalmente, es decir, aquellos testigos, ¿no es cierto?, que han sido de repente de escuchas, de primera mano, que estuvieron presentes, que no participaron, pero que sí evidenciaron. Esos son los famosos testigos, digamos, que no tienen una responsabilidad penal, pero finalmente van a servir para colegir dentro de la teoría de quien haya presentado. Ojo, que este testigo lo puede presentar la Fiscalía, el representante del Ministerio Público, como también puede ser presentado por la defensa técnica. Cualquiera de los dos termina siendo importante, sobre todo para acreditar las teorías. Ahora bien, lo que nos interesa es esto, ¿no es cierto? La información siempre nos dicen a nosotros que tiene que ser una información corroborada. Ese es el punto más importante. La información corroborada es, digamos, para nosotros el punto nuclear dentro de impropio. Por lo siguiente, puesto que cuando nosotros tenemos esta figura del testigo impropio, ¿qué nos dice la normatividad o la jurisprudencia? Nos dice que el testigo impropio es una persona que haya aceptado, en principio, la responsabilidad penal. La cuestión es que aún no se ha determinado en qué etapa. Por ejemplo, puede haber aceptado en una etapa de investigación preparatoria, ¿cierto? Siendo esta la primera etapa dentro de la teoría del derecho procesal penal, y como tanto puede ser, por ejemplo, que se constituya, ¿no es cierto?, una vez a través de un tema de terminación anticipada, acepta la pena, recibe un beneficio, y a cambio de esos beneficios, obviamente el fiscal lo va a incorporar como testigo impropio para que declare contra sus demás coimputados en su momento de la investigación. Hasta ahí pareciera ser que todo marcha bien. El detalle, y esto es lo que ha venido, digamos, un poco siendo cuestionado en estos últimos tiempos, es que también el testigo impropio también puede ser una persona que al inicio de juicio oral acepte su pena, porque ese es un primer estadio procesal en donde se va a preguntar, ¿no es cierto?, si es que en este caso el investigado, el imputado, ¿no es cierto?, se declara culpable. Supongamos que se declara culpable, se constituye inmediatamente en una conclusión anticipada del proceso. Y por lo tanto, al constituirse en una conclusión anticipada del proceso, el fiscal puede, ojo, puede, ¿no es cierto?, incorporarlo inmediatamente como testigo impropio para que pueda declarar, ¿cierto?, contra sus demás coimputados. ¿Por qué razón? Porque no nos olvidemos que la condición de los testigos, ya sea el testigo falso, el testigo involuntario, el testigo débil, el testigo investigador, el testigo hostil, cualquiera de estos testigos son elementos probatorios. Es decir, sí son considerados dentro de la valoración racional que realiza pues el magistrado o el colegiado para que pueda determinar, ¿no es cierto?, un sentido de justicia. No nos olvidemos también que la declaración propiamente del imputado en juicio oral no tiene carga probatoria, no tiene valor probatorio. Por lo tanto, al no tener un valor probatorio, digamos, tiene, digamos, mejores posibilidades. Puede decir que está bien o puede decir que está mal, puede decir que está de acuerdo, puede decir que no está de acuerdo, puede decir la verdad, puede mentir. Cualquiera de ellas fuese la situación, no existe ningún problema. Entonces, acá viene un tema importantísimo, puesto que uno de los principales temas, y regreso, ¿no?, es ya en juicio oral. Si en juicio oral, por ejemplo, uno de los coimputados decide aceptar y el fiscal decide incorporarlo como testigo impropio, y a eso viene con la famosa información corroborada, porque también existe una naturaleza que tiene que entenderse. Solamente puede ser testigo impropio aquella persona cuya información
cuya información sea una información sobre el hecho nuclear de la investigación. Porque no puede constituirse a un testigo impropio para que, por ejemplo, hable sobre elementos periféricos de la investigación. No podría, no tiene razón, porque ¿cuál es el trabajo que va a realizar el Ministerio Público? El trabajo que realiza. Doctor, se le desconectó el audio. Sí, las disculpas. Decía que no puede, bajo ninguna circunstancia, ¿no es cierto?, ser un testigo impropio aquella persona, ¿no es cierto?, que dé información sobre elementos periféricos. Solamente puede ser un testigo impropio aquella persona que dé datos sobre los hechos nucleares contundentes para la investigación que ha realizado y sobre todo para la teoría del caso que el fiscal ha pretendido durante el decurso de su investigación corroborar, es decir, los hechos que se encuadren, ¿cierto?, en el tipo penal. Si eso no pasaría, entonces tenemos un severo problema, porque cuando partía la introducción de esta exposición decía, la razón de ser del testigo impropio necesariamente está vinculada a una situación, a encontrarse la verdad. Eso se llama la verdad material que tiene que ser valorada por el juez. Entonces nos vamos a preguntar como nos preguntamos por el testigo impropio, como nos preguntamos por el colaborador eficaz, como nos preguntamos también por el famoso colaborador, en este caso con código, con clave. Nos vamos a preguntar si en verdad los dicho por esta persona, uno, nos preguntamos, ¿cierto?, habla sobre los hechos nucleares o habla necesariamente sobre los hechos periféricos. Si son sobre los hechos periféricos, entiendo que en ese preciso momento deben cualquiera de las partes, ¿no es cierto?, generar una oposición y generar un debate para que el juez vea si debe ser o no incluido en juicio oral como testigo impropio. Si habla sobre los hechos nucleares, habría que preguntarle si el fiscal no tenía otra opción o no tenía otro medio de prueba. Es importante, ¿por qué? Porque la inclusión de un testigo impropio aparentemente pareciera ser el punto de partida para tener una mejor posición dentro de la investigación. Pero señores y estudiantes, el derecho penal tiene etapas. Y dentro de las etapas, sobre todo, por ejemplo, en la famosa etapa preliminar, que son obviamente de diligencias urgentes y necesarias. Entiéndase que el fiscal, que el representante del Ministerio Público ha tenido un espacio suficiente para entender si existe o no existe la posibilidad de un delito. Ha pasado la etapa de investigación preparatoria y el fiscal, sin tener un testigo impropio, con sus propias armas, con sus propios elementos de convicción, ha tenido razón suficiente para decir que en efecto existe la comisión de un delito. Que fulanito, es decir, Juan Pérez, sí cometió el delito de sicariato, por ejemplo. Entonces, debe haber tenido otros elementos. Entonces, cuando sucede esta figura extraordinaria que uno de los que está siendo investigado decide aceptar, entonces uno debe considerar que esa persona que acepte debe ser sobre los hechos nucleares. De lo contrario, no podría ser incorporado, esto es bajo mi posición, como testigo impropio, porque técnicamente incorporarlo a una persona para que hable sobre elementos periféricos de la investigación, de los hechos a probar en juicio, en realidad no sería muy pertinente y no sería, digamos, una posición en búsqueda de la verdad por parte del fiscal, porque si tenemos, por ejemplo, a un abogado, si tenemos, por ejemplo, a litigantes que conozcan sobre estas razones, la van a cuestionar. Y el cuestionamiento, ¿no es cierto?, va a entrar en esta primera etapa, es decir, incorporarlo o no como testigo impropio. Si se llega a incorporas para que hable sobre hechos periféricos, entonces no tiene una razón de ser. Pero recuerden algo, al menos en la jurisprudencia peruana, los testigos impropios no tienen, digamos, una forma exacta de cómo deben ser incorporadas. Algunos incluso han tratado de incorporar, no solamente con la terminación anticipada o la conclusión anticipada, sino que algunos han incorporado a los famosos testigos impropios en segunda instancia. Y lo han incorporado porque existe ya jurisprudencia, sobre todo la del Cusco,
el recurso de nulidad del año 2013, del año 2019, donde se incorporan, ¿no es cierto?, a la famosa evaluación de prueba personal, prueba testimonial, en segunda instancia. Imagínense hacer una incorporación. Eso entiendo bajo la naturaleza de contradicción, bajo el principio de legalidad, bajo el principio de la defensa eficaz que debe realizar todas las partes. Eso es una afectación directa al principio contradictorio de defensa eficaz y principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la legislación, en este caso peruana, por ejemplo, no ha contemplado como una razón de ser la incorporación de un testigo impropio. Y lo más grave es que no lo ha contemplado en qué etapa sería ya la jurisprudencia. La jurisprudencia ha hecho que sí puede pasar, ¿no es cierto? Sí puede ser un testigo impropio. La única condición es que sea parte del proceso y habiendo, ¿no es cierto?, más investigados, entonces él, al haber aceptado, se somete a los beneficios premiales de una aceptación, concretamente de la acción del delito, e inmediatamente, ¿no es cierto?, va a ser considerado como parte del debate. Y ahí viene una situación. Y esto es una situación solamente que nos planteamos porque en algún momento hemos pasado a partir de la experiencia de litigio. Sucede que una persona entiende, ¿no es cierto?, que la aceptación le traería beneficios. Entiende que la información que éste va a dar es una información sobre hechos nucleares. Hasta ahí todo marcharía bien y no existiría ningún problema racionalmente para que nosotros tengamos una discusión. Todo está bien hasta ese punto. Pero, ¿qué pasa si este testigo impropio, que ya aceptó, que ya tenía una condena, es más, que se encuentra con pena suspendida, no efectiva, sino una suspendida por diferentes condiciones que se hayan dado, por diferentes beneficios que haya obtenido en esta aceptación, y es presentado o es ofrecido, en este caso por el representante del Ministerio Público, para ir a juicio, y estando en juicio, decide no hablar? ¿Qué pasaría en ese preciso momento? Si ese testigo impropio, que es el que tendría, ¿no es cierto?, que corroborar la tesis fiscal, la posición de la teoría del caso, yendo a juicio, la pregunta es, si no habla, ¿qué pasaría? ¿Existe alguna razón, digamos, de responsabilidad penal? ¿Qué pasa si va a juicio y no dice lo que había dicho en el momento que aceptó la pena? Si no dice que ha sido obligado, ¿no es cierto? Y que ha tenido a otras personas que han estado poniendo presión para que acepte la pena y más aún para que sea de la razón de ser en ayuda al fiscal. Porque puede pasar esta situación. Y entonces, ante esta situación nos preguntamos, bien, ¿y penalmente qué pasaría? No pasa nada. No pasa nada, porque existe solamente un acto, en este caso, para que el testigo asista a juicio, pero no existe una figura para que, siendo un testigo impropio, diga necesariamente aquello por lo cual él ha aceptado la pena. No necesariamente. Entonces, ante esta situación, nosotros tenemos un vacío. Un vacío que podría perjudicar incluso a la misma teoría de quien lo introdujo como testigo impropio. Porque imaginemos, en ese sentido, que se ha perdido la razón de ser de la investigación. Si la investigación tiene como razón de ser la búsqueda de la verdad, entonces ese testigo no andaba buscando la verdad, andaba buscando un beneficio. Y los beneficios podrían perjudicar las teorías, obviamente, de los casos. Ante esta situación es que nosotros creemos, y entonces firmemente, que acá existe un problema. Entonces, es la información corroborada que debe presentarse. Y esa información corroborada, insisto nuevamente, tiene que ser sí o sí necesariamente sobre el hecho nuclear, el hecho contundente con el cual obviamente las otras 3, 4, 2 personas que están siendo investigadas en ese mismo proceso, finalmente tienen razón de ser para que el juez los pueda condenar, porque ha encontrado más que indicios, sino pruebas suficientes para que razonablemente se le otorgue una condena a estas personas, se le prive de su libertad. Entonces, ¿es interesante la figura del testigo impropio en estos tiempos? Por supuesto, porque los testigos impropios, por lo general, en el caso en el Perú, ¿no es cierto?, son desarrollados a partir de los delitos de crimen organizado. Y mire usted, alguien dirá, no, pero con crimen organizado es suficiente con el colaborador eficaz. Claro, sí, eso es cierto. No se olvide que el colaborador eficaz y el testigo impropio tienen que corroborar, actos de corroboración.
Entre el colaborador eficaz y el testigo impropio hay una diferencia. El colaborador eficaz no necesariamente está obligado a que su declaración hable sobre los hechos, en este caso los hechos contundentes, ¿no es cierto? Los hechos nucleares. Puede hablar de elementos periféricos suficiente con que tenga una idea para que el fiscal inicie una investigación. En el caso del testigo impropio sí tiene una obligación porque este ya es condenado y su condena, ¿no es cierto?, que puede ser efectiva o suspendida, le otorga razones suficientes para la credibilidad y finalmente que pueda pasar dos cosas en el juicio oral. Por una parte, ¿no es cierto?, va a ser este también sometido al famoso interrogatorio y contrainterrogatorio, y por otra parte, también puede ser, ¿no es cierto?, si creen que es necesario, pues el testigo impropio pasaría a formar el famoso careo, ¿cierto? Cuando existen severas contradicciones con alguno de los imputados que ha dicho que eso no sucedió. Entonces, es interesante esta figura que ayudaría en mucho, en este caso, a saber la verdad, sí, pero porque no tiene una regulación exacta y no saber en realidad qué tipo de información es con la que pasa, es que nos genera severos problemas también en la interpretación, en este caso del testigo impropio. Como dice acá, en las diapositivas que se están presentando, es interesante porque el primer pleno jurisdiccional distrital de Ica en materia penal en el año 2012 habla pues del imputado, ¿no es cierto? Es el imputado, aquel imputado que pasa a ser un testigo, por una vez que éste haya aceptado, ya sea por terminación anticipada o conclusión anticipada. Y debe presentar una promesa de honor a la verdad. Bacán, y eso no es un problema. El problema, y ya ha sucedido en muchas oportunidades, es que ese testigo pasa y en juicio no necesariamente dice, ¿no es cierto?, lo que éste finalmente ha obtenido su condena, es decir, aceptó los cargos, sino que se desconoce, se desentiende del caso. Y cuando se desentiende tenemos un severo problema porque afecta directamente al derecho a la verdad. Si podría pasar, por favor, a la siguiente diapositiva, doctor. Ya. Sí, sí. A la siguiente diapositiva, si podría pasarlo, por favor. Bien, en la siguiente diapositiva nosotros tenemos la famosa clasificación. Y como ya acá muy bien se está visualizando, pues como se los dije hace un momento, tenemos en la clasificación de testigos el testigo falso, ¿no es cierto? El testigo sembrado pues por la contraparte, subjetivo que debe ser desacreditado. Y este testigo falso es interesante porque en el proceso puede ser incluso incorporado, y ojo lo que voy a decir, por lo general el testigo falso es incorporado por la defensa técnica en aras obviamente de generar evidencia y contradicción para ya sea en etapa intermedia, ¿cierto? O ya sea también en juicio oral. Por lo general es valorado en juicio oral. No existe otra posibilidad, no existe otra posibilidad. Pero en etapa intermedia existe también una valoración como colador para que pase en el auto de enjuiciamiento a juicio oral. Si igualmente sigue teniendo una valoración, pero acá viene una situación, ¿no? Ese testigo falso es un testigo creado bajo las circunstancias exclusivamente para que alguna de las partes ayude, ¿no es cierto? O en todo caso contradiga la posición que ha planteado el Ministerio Público. El testigo involuntario es el que ya les he dicho, es un testigo pues de información no veraz, no es subjetivo y afecta a la perspectiva. Es decir, el testigo involuntario es aquella persona que estuvo presente al momento que se realizaron los hechos. Por ejemplo, en el caso, llámese pues de crimen organizado, que estamos hablando de una organización en común, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, él sea el señor que le haya alquilado la casa, el señor que haya visto, que haya encontrado los planos, entre otras cosas, que haya visto actitudes negativas o actitudes un poco delictuosas y que daban a pensar. Entonces, él simplemente es un testigo involuntario que no necesariamente quiso participar, pero como su presencia o fue un testigo digamos, de primera importancia, entonces es llamado a juicio. Hay los famosos testigos débiles, en este caso, por ejemplo, los niños, los ancianos, los discapacitados, entre otros, ¿no? Ellos, por ejemplo, que han sido parte, digamos, han sido veedores, han sido o han escuchado, ¿no es cierto? Entonces son los famosos testigos débiles porque estos tienen que tener una compañía de una tercera persona. Por lo tanto, lo que éste haya visto no es tan creíble en un juicio. El testigo investigador, que eso ya todos lo conocemos, que es el famoso perito, policía y los expertos.
Por lo general, en su mayoría son contadores, porque hacen pericias contables, y en el caso pues de crimen organizado, para seguir esta línea, en su mayoría son obviamente los peritos o los famosos policías expertos en temas de balísticas, expertos en otro tipo de situaciones que se puedan dedicar obviamente los de crimen organizado. Y el famoso testigo hostil. Hace un momento les decía, ¿qué pasa si un testigo impropio va a juicio y no quiere hablar? Ahí inmediatamente entenderán que se aplica la técnica de convertirlo en testigo hostil, y al testigo hostil se le hace preguntas subjetivas e inmediatamente, ¿no es cierto? Con eso puedes cerrar tú o tus alegatos, o en todo caso con eso puedes también asegurar, ¿cierto? Que ese testigo finalmente diga las cosas para la cual ha sido llamada a juicio, y es decir, asegurar, ¿no es cierto?, que la teoría presentada por la parte, en este caso, del Ministerio Público, pues sea la que éste satisfactoriamente espere, ¿no? Entonces, eso sería lo que nos corresponde hablar, ¿no? Valoración, validez del testigo, eso es importante porque en la validez del testigo nos tenemos que encontrar en el recurso de nulidad 176-2016 Lima. Tres cosas importantes ahí se ha dicho: que no existe relación entre el testigo impropio y el imputado que verse entre odio y sentimiento. Esto es importante porque supongamos que una de las partes, ¿no es cierto?, de las 5 personas que hayan sido pues procesadas, 2 de ellos tienen un conflicto porque se habían enamorado de la misma chica. Entonces, no puede ser un testigo impropio de esa naturaleza porque obviamente existe un conflicto, un presunto, y esos conflictos presuntos no podrían dar objetividad a la declaración del testigo impropio. Dos, el relato incriminatorio, ¿no es cierto?, tiene que ser coherente y tiene que ser enfático, tiene que ser circunstanciado, entre otras cosas. No puede ser pues un testigo impropio aquella persona que relate ciertos actos incoherentes y digamos, o de manera no circunstanciada, sino a lo que se acuerda. Y ese es un gran problema que tiene obviamente la figura del testigo impropio. Y el tercero es que se ratifique en su versión incriminatoria. Hasta ahí pues suena bien, ¿no? Eso es lo que nos dice el recurso de nulidad, la 176-2016. El problema, como les digo, es que puede suceder, y ha sucedido, ¿no es cierto?, en el caso de un testigo impropio que va, en el caso de crimen organizado sobre todo, es que este testigo va y finalmente termina negando todo lo dicho. El fiscal no lo puede abrir un proceso sobre ello. Una, porque ya tiene una condena, y número dos, porque este puede decir ciertas cosas que en el futuro, ¿no es cierto?, pueden incluso ser corroborados o simplemente fue parte de su estrategia para tener una libertad o tener un beneficio premial sobre su condena. Finalmente, el testigo débil, como ya se le había dicho, simplemente hay una jurisprudencia importante, esto del recurso de nulidad 577, 2019, Lima Sur, donde nos habla obviamente sobre el testigo investigador, perdón, sobre la figura del testigo, del testigo débil, que son los niños, donde nos habla pues que los relatos circunstanciados y categóricos son, ¿no es cierto?, con matices similares a las declaraciones preliminares, es decir, siempre con ayuda de una tercera persona. Y también el tema del testigo investigador, que es el perito, según el recurso de nulidad 840-2019 Lima, ahí habla sobre unas 3 situaciones. Una, aplicar la teoría, principios de su disciplina en el área de conocimiento, hechos, identificación de márgenes de error del resultado pericial. Recuerden, los peritos se subsumen obviamente en su trabajo a los protocolos que son aprobados por la misma institución, en este caso el Ministerio Público. Dos, actuación del perito es veraz y objetiva. Obviamente que tiene que ser sobre ello, ¿no?, sobre la veracidad, sobre la verdad y la objetividad. El gran problema que tenemos con muchos peritos especializados es que solamente reciben documentación de una parte y con ello concluyen su investigación. Entonces no tienen, dice, ¿es veraz la información? Es veraz. ¿Es objetiva? Ahí hay un problema, porque solamente ha recibido información de una parte y la otra no lo ha recibido. ¿Y sobre ello ha hecho un informe? Sí, sobre ello ha emitido un informe, es decir, aquello que el Ministerio Público pretende acreditar. Y ese es un severo problema que tenemos, digamos, en el caso procesal. Y tercero, la pericia es clara, analiza sus conclusiones que emiten en un lenguaje sin ambigüedad. Hasta ahí pareciera ser que todo anda bien. El único detalle es que, por ejemplo, las conclusiones en otro tipo de delitos podrían ser, digamos, mucho más, por ejemplo, una incoherencia entre los hechos narrados, entre los hechos investigados, entre los elementos aportados, entre los elementos, en este caso, analizados y las conclusiones. Eso es interesante porque creo yo que frente al testigo, sobre todo investigador, habría que ponerle el parámetro más importante. En el caso del Perú, lo ha puesto el parámetro la misma institución, es decir, el Ministerio Público ha puesto sus propios
instrumentos para aplicar las pericias. Y si el mismo perito no lo respeta, entonces tenemos obviamente debilidades en el tiempo. Bien, queridos amigos, estudiantes, estando también en el tiempo que nos corresponde, hemos tratado el día de hoy de hablar sobre una problemática jurisprudencial, una problemática que no está obviamente todavía reconocida en nuestro Código Penal y Procesal Penal. Sin embargo, en la jurisprudencia sí lo ha reconocido en la tratativa necesariamente de los famosos delitos de crimen organizado y también en los delitos, en este caso, cuando se cometen por dos o más personas. Ese, digamos, es la razón de ser del testigo impropio, cuya versión, y como repito, debe ser un testigo impropio sobre hechos nucleares. Cuando vaya un testigo impropio sobre hechos periféricos, no tiene razón de ser a ser incorporado y sobre todo a declarar en un juicio, porque eso en realidad pondría en desmedro, ¿no es cierto?, y en una desigualdad respecto a las teorías que ambos hayan planteado para juicio oral. Eso sería todo, doctor, y muchas gracias a todos por su atención. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor, por su magnífica participación y ponencia en este Diplomado Internacional de Derecho Procesal, de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. A continuación, damos paso a las preguntas. Las personas que tengan preguntas aquí en Facebook, en Zoom, pueden levantar la mano mientras revisaremos también las preguntas desde redes sociales Facebook. Bien, estimado doctor, desde Facebook nos hacen llegar una pregunta. Germán Herrera Hernández nos dice, ¿se puede impugnar credibilidad de ese testigo impropio por haber acordado con Fiscalía recibiendo un beneficio para que le sirva de testigo? No es que se pueda impugnar, eso es netamente un delito. O sea, el acuerdo, ¿no es cierto?, para falsear la declaración de un testigo impropio es totalmente un delito. Es válido, sí, que el fiscal, por ejemplo, coordine necesariamente con su testigo. Claro que tiene que coordinar. Es bueno que coordine, es más, la defensa técnica también tiene que coordinar. El detalle, por ejemplo, en el Perú, eso es un poco extraño, ¿no? Porque tuvimos a una abogada, que es Juliana Loza. Ella es abogada actualmente de Keiko Sofía Fujimori, y quien había hecho estrategia justamente con los testigos. Y resulta hasta la actualidad siendo investigada en el Perú. Está siendo investigada porque dice que estos son actos contrarios, ¿no es cierto?, a los temas de ética, es decir, a la ética del buen comportamiento que debe tener el abogado, pero a la misma vez lo han denunciado por otros delitos. Probablemente, yo digo, en su razón de ser del Ministerio Público está bien, pero el Ministerio Público hace esa situación y para mí, o sea, como una cuestión ya personal, no es un delito. Al contrario, todos debemos conferenciar con nuestros testigos y más si vamos a ir a juicio y más si vamos a ir obviamente a debatir probanza sobre declaraciones que esos tienen que dar para reafirmar lo que nosotros finalmente postulamos. Me parece que no debe ser. Pero ahora, si lo que dijo en la pregunta, oiga, pero si estos han confabulado para mentir, eso sí es un delito. Eso sí, y más aún teniendo pues a un testigo impropio, como le digo ya, el testigo impropio debe ser pues cuando, que no existe otra razón de ser más que ese testigo impropio sobre un hecho nuclear para acreditar una teoría. Pero si tú no tienes razón de ser, es decir, tu investigación no tiene, pero decides con un testigo impropio ir a juicio, técnicamente obviamente estás afectando un derecho. Si es esa la razón puntual de haber acordado para mentir, eso es un delito como tal. Pero si has acordado para aclarar dudas, para hacer estrategia, a mí me parece que eso no constituiría bajo ninguna razón un delito porque es parte de las técnicas de litigación de cada una de las partes. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su pregunta y también muchísimas gracias por su ponencia. Y esperamos contar con usted para futuros eventos. Le cedo el uso de la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias a ustedes, a Latin Juliet, que siempre tiene la venia de invitarnos para los eventos que realizan y uno siempre está gustoso de poder participar con ustedes en la medida que el conocimiento acorte la distancia. Siempre estamos. Un fuerte abrazo desde Perú, desde una hora Lima, ¿no es cierto?, a todos ustedes y esperamos que en la prontitud podamos seguir discutiendo, dialogando y armonizando sobre todas las categorías del derecho. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muy amable, estimado doctor. Muchas gracias. Que tenga una muy buena noche. Bien, con ustedes, estimados cursantes, les esperamos el día de mañana para la siguiente sesión del Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal. Que tengan todos ustedes una muy buena noche y un reparador descanso. Hasta el día de mañana.